Por favor, si pueden confirmar si me están escuchando. ¿La? ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿no? Bueno, vamos a comenzar, chicos. Vamos a continuar, entonces entraríamos a ver los líquidos especiales. Vamos a ver dos dentro de estos líquidos, que son el líquido cefalosaquídeo y el líquido sinovial o articular. Estos líquidos, muchachos, se llaman especiales porque además de cumplir la función de solamente protección mecánica, también realizan otras funciones y además que son producidos por tejidos especializados en la producción de estos líquidos. Por ejemplo, el líquido cefalosaquídeo no es producido por una membrana serosa, sino que es producido por unas células especializadas que están en unas cavidades que se llaman, que están presentes en la masa encefálica, se llaman ventrículos. ¿Entienden? Bueno, vayamos viendo líquido cefalosaquídeo, su acrónimo LCR, siempre que ven ese LCR significa líquido cefalosaquídeo. Como dice, es un líquido producido a partir del plasma sanguíneo por las células ependimales del tercer y cuarto ventrículo del cerebro. ¿Qué son los ventrículos del cerebro? Son cavidades, aquí en la imagen pueden ver, vacías en la masa encefálica. Cuando pensamos a veces en el cerebro, creemos que todo el cerebro como tal está ocupado por tejido. No es así. Deja unos espacios vacíos, el tejido cerebral, que se llaman ventrículos. Y en el tercer y cuarto ventrículo están denominados así. Existen células ependimales y ellas son las encargadas de filtrar la sangre que llega a través de los capilares sanguíneos para producir el líquido cefalosaquídeo que luego va a bañar a todo el encéfalo y a la médula espinal. El líquido cefalosaquídeo es normalmente un color transparente, es muy muy líquido, no nada viscoso. Aquí vean la circulación del líquido cefalosaquídeo. A este nivel, donde dice 3 y 4, es donde se produce el líquido cefalosaquídeo y luego empieza a circular. Rodea todo el encéfalo, luego va hacia la médula espinal hasta la punta de la médula espinal a nivel de las vértebras coxídeas. ¿Cuáles son las funciones especiales que tiene el líquido cefalosaquídeo? Pues uno sí es soporte y protección de todo el sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso central hablamos del cerebro, el cerebelo, el bulbo saquídeo y la médula espinal. Pero también el líquido se encarga de recoger los productos de desechos de estos tejidos. Porque igual que cualquier otro tejido, cuando ellos consumen nutrientes para la producción de energía, generan residuos y esos residuos van a ser retirados por líquidos cefalosaquídeo, como está en constante circulación. Además que es el encargado de llevar y hacer circular los nutrientes en el central. ¿Cómo se obtiene la muestra? Se lo hace mediante una punción a nivel de las vértebras lumbares 4 y 5, entre las 4 y las 5 en el espacio intervertebral. Y como es también un líquido biológico, se debe obtener la muestra suficiente como para licuotar en 3 tubos por lo menos, uno para los estudios bioquímicos, otro para para el recuento celular y un tercer tubito siempre estéril para el examen microbiológico, para hacer cultivo eh, de líquido cefalosaquídeo. Y es a veces necesario, junto con la toma de muestra de líquido cefalosaquídeo, tomar también una muestra de sangre para comparar los resultados, ¿no? Tanto de glicemia como de proteínas, lactato deshidrogenasa.
Bueno, el aspecto normal es limpio. Vamos a ver primero las características normales del líquido. Es un líquido límpido, de color transparente. Se le da la denominación al aspecto y al color de este líquido como de agua de cristal de Doca. El, el agua de cristal de Doca es un agua que fluye de una piedra preciosa, que es el cristal de Doca. Y es más pura, más límpida que la misma agua que conocemos, ¿no? Entonces, por eso se lo compara con esto. No debería precipitar, es decir, no tiene ningún elemento de suspensión y tampoco forma coágulos porque no debería tener factores de coagulación. Ahora, cuando hay alteraciones y qué significan, puede aparecer un líquido, líquido turbio, opalescente, muy opalescente. Eso es, siempre que ven ese cambio de límpido a opalescente o turbio, es por la presencia de células. Pueden ser gérmenes o pueden ser leucocitos en casos de infecciones o también pueden ser presencia de eritrocitos. Cuando forma coágulos, cuando coagula la muestra, cuando se ha contaminado con factores de coagulación por la punción traumática que se realiza, porque de todas las posibilidades esta es la más traumática, o también puede ser debido a productos de las bacterias que causan la meningitis. ¿Sí? Viscosidad aumentada, les he dicho, es bastante líquido esta muestra. Aumenta su viscosidad también en casos de infección por bacterias, especialmente criptococos. Y puede tener un aspecto graso a veces como aceite cuando hay una embolia lipídica a nivel cerebral, cuando ha habido algún taponamiento de los capilares sanguíneos por presencia de lípidos. Alteraciones en el color rojo indica presencia de sangre, ¿verdad? Que hay hematíes. Pero siempre hay que descartar de que ese color sanguinolento rojizo no sea producto de la punción traumática que se ha realizado al paciente. Y la forma en la que podemos verificar esto, ya saben, es por el aspecto en los tres tubos. Y ahorita les voy a mencionar también otras formas. Por ejemplo, si nosotros eh, centrifugamos la muestra y el sobrenadante tiene un color medio amarillento, quiere decir que la sangre que está presente en el líquido es propia del líquido, no es por contaminación de la punción. Pero si el sobrenadante se vuelve incoloro, es por contaminación de la punción traumática. Puede tener un color santocrómico, es ligeramente amarilla el color, cuando hay hemoglobina en el líquido y esta ya se ha oxidado, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Esa hemoglobina oxidada es lo que le da la santocromía al líquido cefalorraquídeo. El color verdoso pues, indica la presencia de bilirrubinas, ¿no? Y va a haber bilirrubinas en el cefalorraquídeo cuando están incrementadas en sangre las bilirrubinas. Y también puede tener un color verdoso similar a la mucosidad nasal cuando hay una infección bacteriana por la presencia de leucocitos. Puede tener ese tono amarillento. Y negro, podemos también tener un color negro y eso ya es más grave por la presencia de una metástasis de un melanoma. El melanoma es un tumor de la piel, ¿verdad? De los melanocitos. Y los melanocitos producen melanina, es el pigmento que le da el color a la piel, al cabello, a los ojos. El melanoma está conformado por melanocitos, entonces producen melanina. Y si este melanoma migra, las células del melanoma migran hacia el tejido, hacia el sistema nervioso central, van a producir melanina acá y eso le da el color negro al líquido que envuelve el sistema nervioso central. Aquí podemos ver distintas variaciones de líquidos, sanguinolento, un aspecto turbio y el santocrómico. Bueno, ¿cómo se hace el recuento celular? Muy similar a lo que ya hemos visto en la cámara de Neubauer. Acá la cantidad de células, tanto de leucocitos como de eritrocitos de hecho es nula y de leucocitos es muy baja la cantidad. Entonces lo aconsejable es introducir muestras sin dilución en la cámara. Y esos son valores normales los que ven acá para las distintas edades de leucocitos.
Para los recién nacidos de 0 a 30, niños hasta los 5 años de 0 a 20, niños y adolescentes de 0 a 10 por microlitro y en adultos apenas hasta 5 leucocitos por microlitro. Por eso es que están límpidos. Ahora, cuando están incrementados hay que hacer el recuento diferencial, ¿no? Eh, para hacer el recuento diferencial se hace un frotis de líquido cefalorraquídeo con el sedimento que se obtiene después de centrifugar a baja velocidad el líquido cefalorraquídeo, máximo 500 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Lo normal es que predominen los mononucleares, 40-80%, y neutrófilos apenas 0,6%, pero si está invertida esta relación, los polimorfonucleares, los neutrófilos, nos puede estar hablando de un proceso infeccioso, una meningitis, por ejemplo. Hematías normalmente no hay, como les dije, máximo hasta 5 por microlitro en raros casos, y su aumento indica la presencia de una hemorragia a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Intracraneal o a nivel de la médula espinal. Pero siempre hay que descartar que no sea producto de la función traumática, la presencia de hematías. Y estas son tres formas de poder distinguir entre si la presencia de sangre en el líquido se debe a realmente sangre que se ha derramado en el líquido de forma natural o es por la función traumática. Uno es ver el aspecto de los tres tubos donde se recoge la muestra. Si los tres tienen un aspecto y se va aclarando y el tercero tal vez ya está transparente, entonces ha habido contaminación por la punción traumática. Es sangre de los capilares que se han roto al hacer la punción. Pero si el color es igual en los tres tubos, eso indica que es una hemorragia intracraneal. Presencia de coágulos. Cuando hay contaminación por la sangre de la punción, puede haber coágulos. Pero si la sangre es propia de una hemorragia intracraneal, no se forman coágulos. Y otro es el color sobrenadante, los que les decía hace un momento. Si centrifugamos la muestra y el sobrenadante presenta un color transparente, es porque ha habido una contaminación en la pulsión con la pulsión traumática. Esa es la causa. Pero si en cambio el color del sobrenadante ya es tanto crómico o ligeramente amarillo, eso significa que hay una hemorragia intracraneal. Para la determinación de los parámetros bioquímicos se determinan glucosa, proteínas, lactato deshidrogenasa, como siempre. La glucosa, ya saben, debería estar relacionada con la concentración de glucosa en sangre, ¿verdad? Se dice que aproximadamente debería corresponder la glucosaquia, que es la concentración de glucosa en el líquido, al 60% de la glicemia, que es la concentración de glucosa en sangre. Entonces, imagínense un paciente que tiene 100 miligramos sobre decilitro de glicemia, es de esperar que su glucosaquia esté alrededor de 60 miligramos sobre decilitro. Valor de referencia para una glicemia normal, el valor de glucosaquia de referencia es 40-70 miligramos sobre decilitro. Ahora, cuando disminuye la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, nos indica que hay células que están consumiendo esa glucosa. Pueden ser los leucocitos que han salido en defensa por una infección, pueden ser las mismas bacterias que están ocasionando la infección o presencia de hongos. Y cuando hay un aumento en la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, lo que se conoce como hiperglucosaquia, puede deberse a que el paciente es diabético, tal vez un paciente diabético mal controlado o también la infección viral. Las proteínas. Bueno, la concentración de proteínas, a pesar de que hay alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, suele ser muy bajita. Es aproximadamente unas 200 veces menor a la concentración de proteínas que hay en sangre. El 80% de las proteínas derivan del plasma, han venido a partir de la ultrafiltración del plasma. Y un 20% son proteínas que origina las mismas células que dan lugar al líquido cefalorraquídeo.
¿De qué depende el paso de las proteínas desde la sangre hasta el líquido cefalorraquídeo? Una de las constantes físico-químicas propias de la proteína, es decir, del tamaño de la proteína, de su carga eléctrica, también va a depender mucho de la concentración de proteínas en el plasma, ¿verdad? Siempre hay una presión que se opone a la salida de elementos desde el líquido, que es la presión oncótica. Y también depende del estado de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es la pared capilar que separa la sangre del tejido cerebral, del encéfalo. Si está la barrera hematoencefálica intacta, entonces no salen proteínas hacia el líquido cefalorraquídeo, pero si está ya dañada, van a salir proteínas. El valor de referencia de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo es 23 a 38 miligramos sobre decilitro. Miligramos. En los anteriores líquidos habíamos mencionado gramos sobre decilitro, aquí es miligramos. Por lo tanto, no puedo usar el mismo método que utilizo para la determinación de proteínas en sangre o en los demás líquidos. Para determinar las proteínas en este tipo de líquidos, en el líquido cefalorraquídeo, necesito un método ultra sensible. Y es un método que ya lo hemos visto en la determinación de proteínas en orina, la determinación cuantitativa de proteínas, que es el método del ojo de pirogalol, ¿no? Bueno, el aumento de proteínas debe generalmente a procesos inflamatorios, tanto bacterianos como no bacterianos. La lactato deshidrogenasa es una enzima, ya les decía, que indica destrucción celular. Siempre que hay traumatismos, daño, lesión celular o presencia de tumores, esta está elevada. También hay que relacionar la concentración o la actividad de la lactato deshidrogenasa en el líquido con la actividad que tiene en el suero sanguíneo o en la sangre. Aproximadamente equivale a un 10% de la actividad sanguínea. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, 400 unidades internacionales por litro como actividad de la lactato deshidrogenasa en sangre, entonces en suero sanguíneo tendrá que tener aproximadamente 40 unidades internacionales de actividad enzimática. Valores normales de la deshidrogenasa láctica de su actividad, 8 a 50 unidades internacionales por litro en líquidos cefalorraquídeos. En sangre es hasta 480 unidades internacionales, lo normal. Aquí están los métodos por los cuales se determinan estos parámetros bioquímicos. Las proteínas por el método de ojo-pirogalol, la glucosa por el método colorimétrico enzimático, el método de Trinder, que es el mismo que se utiliza para sangre, y la lactato deshidrogenasa también el mismo método, que es el método enzimático cinético. Y vamos a ver un poquito de este método del ojo de pirogalol. Ya hemos hablado con el que habíamos visto orina. Es un método que solamente se utiliza para la determinación de proteínas en orina y en líquido cefalorraquídeo, que son las dos muestras biológicas que contienen mínima cantidad de proteínas. Entonces, es un método ultrasensible, eso quiere decir que va a detectar proteínas en la muestra desde cantidades muy pequeñas. El fundamento, el reactivo contiene un pigmento, un reactivo que se llama rojo de pirogalol molibdato, que reacciona en un medio ácido con las proteínas de la muestra y forman un complejo coloreado, un color eh, medio vino o morado, y sale a 600 nanómetros. Bueno, esta es la función lumbar, la vamos a ver ahora cómo se hace la toma de muestra, y luego ya cuando acabemos de hablar de los líquidos vamos a retroceder también a ver los videos que ayer no pudimos ver. Voy a ir explicando, no tiene sonido este video. Bien, se hacen entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, ¿no? Se marca el sitio de punción. Las rayitas corresponden a vértebras y donde no hay rayitas es el espacio intervertebral. Entonces esto lo debe hacer un médico especialista. Se hace una desinfección bastante amplia en la zona porque lo que menos queremos es contaminar el líquido en el interior del paciente. Pues se pincha previa anestesia. Lo primero que se pone es anestesia al paciente, luego ya se le puede inyectar la aguja como tal de toma de muestra y se va vaciando
tubo por tubo. Lo mejor es hacerlo siempre hacia goteo, la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo para evitar la formación de una presión negativa sobre la médula espinal. Gotita a gotita, lo que se pueda extraer, ¿no? Aquí está llenando 4 tubos, tal vez uno es, el cuarto tubo puede ser para el área de inmunología, porque también se pueden realizar estudios inmunológicos a nivel del líquido cefalorraquídeo, como el BDRL, es un examen para sífilis, para descartar una sífilis cerebral. Y se procede a retirar la aguja. Se le pone un apósito para impedir la infección. Y ya está. Esa es la punción lumbar. Bueno, hablemos del otro líquido, el último líquido del que vamos a hablar, el líquido sinovial. También se produce a partir del plasma, se produce a partir de una diálisis del plasma a través de la membrana sinovial. La membrana sinovial no es una membrana serosa, no es una membrana que tiene funciones especiales a nivel de las articulaciones. Y además que esta membrana, aparte de solamente filtrar el plasma, le añade un componente especial al líquido, que es el ácido hialurónico, que está secretado por unas células de tipo B de la membrana sinovial. Este ácido hialurónico es el que le da la viscosidad típica al líquido sinovial. El líquido sinovial, a diferencia de los otros líquidos, es gelatinoso. Es, va a actuar de esa manera como una almohadita amortiguadora entre las superficies articulares. La función del líquido sinovial, pues como está presente dentro de o en el lugar donde dos huesos se articulan, permite lubricar las superficies tanto óseas como cartilaginosas involucradas en la articulación. Aparte, también suministra nutrientes al cartílago articular, porque el cartílago es un tejido poco irrigado, no le llega mucha sangre, entonces, ¿quién es encargado de darle nutrientes? El líquido sinovial. Disminuye el impacto que se produce al caminar, sobre todo en las articulaciones del miembro inferior, y puede también eliminar y evacuar los residuos que se han generado como producto de desecho debido al uso de la articulación. Entonces, tiene también funciones especiales que cumplir. Y vemos dónde está el líquido articular, funciona como una especie de almohadita. Es como una almohadilla que se encuentra entre las superficies cartilaginosas y óseas de la articulación. Ha sido formado el líquido sinovial por la membrana sinovial. En condiciones normales, cada articulación contiene solamente un poquito de líquido sinovial, pero puede haber desdames. Ayer les decía un desdame es cuando hay aumento del líquido sinovial. Puede haber este tipo de desdames. Cuando sucede esto, se hace la artrocentesis, que es la toma de muestra para hacer un estudio diagnóstico en laboratorio de líquido sinovial, o también puede ser una artrocentesis terapéutica para extraer el líquido que está ocasionando dolor a nivel de la articulación. Se hace también la recogida de la muestra en 3 tubos, uno estéril para microbiología, otro sin aditivos para bioquímica y otro con anticoagulante para el recuento celular. Ven aquí, articulación zodiacal, una aguja heparinizada. Ahora, dentro del análisis físico, aparte de ver color, aspecto del líquido, esta vez también vemos viscosidad. El líquido sinovial tiene que ser viscoso. Ahora, si se vuelve líquido, es debido a que se ha degradado, se ha polimerizado su ácido hialurónico. Y eso se debe a la presencia de hialuronidasas, que son enzimas que están presentes en los gránulos de los neutrófilos. Entonces, cuando se vuelve líquido es porque hay neutrófilos en el líquido. Y eso puede ser por un proceso inflamatorio como el de la gota, como el de la artritis reumatoidea, puede ser por una infección, como en la artritis séptica. El color y aspecto, el normal es que sea transparente o amarillo claro, condiciones normales.
cuando se vuelve lechoso el líquido sinovial, un aspecto medio lechoso, blanquecino, puede ser por la presencia de grandes concentraciones de urato de sodio. Cuando hablábamos de gota, decíamos, ¿verdad?, que cuando el ácido úrico y en su forma en la que está en el plasma, como urato de sodio, se eleva un poquito en concentración, tiende a precipitar sobre tejidos blandos, y uno de ellos es las articulaciones, el líquido sinovial. La turbidez puede ser debido a la presencia de leucocitos y de bacterias, ¿no? También puede ser por un gran número de cristales, de lípidos o de restos de fibrina. La coloración pardo rojiza indica presencia de sangre. Eso puede ser por traumas, golpes, pinchazos, pero siempre hay que descartar que no sea por la punción traumática. Y el color amarillo verdoso es sugestivo de que hay un proceso infeccioso bacteriano. El recuento de células otra vez se hace en la cámara de Neubauer. Normalmente no existen más de 180 leucocitos por microlitro. Predominio de mononucleares, sobre todo en monocitos, 48%, linfocitos 25%, y el resto, muy pocos, son los polimorfonucleares. Cuando hay cambio en esta relación, cuando lo que predomina son los polimorfonucleares, los neutrófilos, se sospecha de que el proceso inflamatorio que está ocasionando el derrame sinovial es por presencia de bacterias, una artritis séptica. Se determina también glucosa, proteínas, lactato deshidrogenasa en este líquido. La determinación de proteínas se hace con el método de Buegger. El valor normal es menor a 2,5 gramos sobre decilitro. La glucosa es ligeramente inferior a la glicemia del paciente. Como un medio se dice que la concentración de glucosa en el líquido sinovial debería ser 10 unidades menos que la concentración de glucosa en sangre. Entonces, si un paciente tiene 70 miligramos por decilitro en sangre de glucosa, entonces en su líquido sinovial tendrá que tener 60. Y bueno, los métodos con los que se realiza: el método Buegger para las proteínas, el método Trinder para la glucosa oxidasa y el método cinético enzimático para la lactato deshidrogenasa. Este es el video de la artrocentesis, el procedimiento por el cual se toma una muestra de líquido sinovial. Artrocentesis. ¿Escuchan ahí el video? Diagnóstico etiológico de la artrocentesis evacuadora terapéutica. Explicando mejor. Decía las indicaciones de realizar. No, doctora, no se escucha. Ya. Las indicaciones para una artrocentesis. Una, el diagnóstico por laboratorio de la artritis, ¿no?, lo que está ocasionando el derrame de líquidos sinoviales, para hacer las pruebas de laboratorio. Pero también hay la artrocentesis terapéutica, que es para retirar el exceso de líquido que causa dolor en el paciente. Y la tercera razón por la que se puede hacer una artrocentesis, pero ya no es para retirar líquido, sino es para la administración de algún fármaco. Se pueden administrar, por ejemplo, corticoides a nivel articular cuando hay un proceso inflamatorio. ¿Cuándo no se debe realizar una artrocentesis, por ejemplo? Cuando hay una infección periarticular. Eso quiere decir cuando alrededor de la articulación hay presencia de bacterias. Entonces, nosotros al realizar la punción podemos contaminar el líquido sinovial con esas bacterias. O en trastornos graves de la coagulación, como es el caso de los pacientes con hemofilia, vamos a puncionar y vamos a ocasionar una hemorragia a nivel articular. Es todo el material que necesitamos: guantes, apósitos, gasas, las soluciones de desinfección, clorexidina, betadina, puede ser el yodo también.
siempre en un ambiente estéril, ¿verdad? Las jeringas y las agujas y los tubos para donde vamos a poner las muestras. Esta es una articulación de la rodilla. Vemos el sitio más o menos de punción, donde se va a realizar la punción. Tiene que hacerlo alguien especializado, ¿no? El paciente está recostado, vean, la articulación está inflamada, se nota inflamada. Se marca el lugar de punción y el lugar de desinfección. Está marcando el sitio de punción. Se está haciendo la desinfección. Introducir la aguja con el bisel hacia arriba, montada en una jeringa de 20 Se introduce la aguja con la jeringa. Como lo hacemos para sangre, el bisel tiene que estar hacia arriba y se aspira la muestra. Ahora, si la artrocentesis fuera solamente diagnóstica, esa jeringa nos alcanza, ¿no? Pero esta artrocentesis que muestran también es terapéutica, entonces están retirando la mayor cantidad de líquido posible para calmar el dolor del paciente. Ya son 5 jeringas que llenan. Luego se pone un apósito estéril para evitar la infección. Y la muestra se puede distribuir en los distintos tubitos para el laboratorio. Estas son las complicaciones posibles de una artrocentesis. Si no hemos sido cuidadosos con la asepsia, puede haber infección articular. En pacientes, si hemos puncionado a un paciente con problemas de coagulación, puede haber hemorragia articular. Y también si es que la artrocentesis ha sido para la administración de fármacos, puede haber reacciones adversas a esos fármacos, ¿no? Bueno, vamos a ir a ver ahora los videos que no vimos ayer de la paracentesis y la toracocentesis. Primero la paracentesis, que es la extracción de líquido asítico o líquido peritoneal. Procedimientos intrahospitalarios, es llamado paracentesis. Podemos ver el abdomen lleno de ascitis, francamente una intervención portal. Ya. Este es un paciente con ascitis clara, ¿verdad? Ven su abdomen bastante inflamado, incluso el ombligo ha llevado a sobresalir, a ser expulsado.
Seguramente tiene una gran presión, dolor en el abdomen este paciente. Entonces, esta paracentesis es también, aparte de diagnóstica, es terapéutica. Acá el médico, el doctor, se está poniendo su material de bioseguridad para la extracción. Prepara todo su material, sus jeringas heparinizadas. Va a administrar anestesia al paciente, anestesia local, siempre con anestesia antes de cualquier pinchazo. Aproximadamente va a sacar 4 litros de líquido acítico de este paciente. Entonces se hace una asepsia rigurosa, está usando yodo. Esta asepsia se hace como para obtener una muestra de microbiología, ¿verdad? Sin repetir el mismo lugar. Sigue desinfectando. La limpia. Está limpiando el líquido de desinfección. Lo que está preparando ahorita es la anestesia local, lidocaína. Ahí está la anestesia. Y luego la paracentesis la va a realizar con una sonda, no directamente con las jeringas, porque la cantidad de líquido que se quiere extraer es bastante importante. Entonces, con una sonda que va a desembocar en un balde. Empieza a drenar el líquido, empieza a salir por la sonda, ¿ven? El líquido amarillento, ¿ven? Y desemboca en un balde. El líquido peritoneal, citis, amarillento, tiene un color un poco hemático al principio, pero fue por el pequeño trauma a la piel que vimos. Vemos que está vaciando en este bote, como repito, 4. En ese bote van a recolectar aproximadamente 4 litros. 4 litros sin complicaciones se puede extraer del líquido acítico al principio. Pero si sigue habiendo líquido, hay que hacer una devaloración al paciente, es decir, medirle su albúmina, sus proteínas, para volverle a extraer más líquido si fuera necesario. Y miren, de las sondas de donde va a obtener las muestras para el laboratorio. Entonces, primero 4 litros, se devalorizó el paciente y luego se extrayeron 3 litros más. En total se han removido 7 litros de líquido acítico del paciente.
Le voy a quitar la aguja. Pone un apósito, una gasa estéril sobre el sitio de punción. Y pone un parche encima. Esa es la paracentesis. Ahora la toracocentesis, que tampoco ya hemos visto ayer. La extracción del líquido pleural. Ahí están haciendo la desinfección. Se hace en el espacio intercostal, la toracocentesis. Dependiendo del lugar, depende del sitio donde se ha producido el desastre. Se hace la desinfección rigurosa, también usando yodopovidona. Se pone su material de bioseguridad a la persona que va a extraer y a la persona, al paciente también. Va limpiando el desinfectante. Esa es la anestesia que le va a poner antes del pinchazo para extracción. Ya está anestesiado al paciente, esperar un poquito que haga efecto. Ahora va a funcionar con la jeringa heparinizada. Y le va a funcionar en el espacio intercostal.
está, en el líquido, segundo líquido, líquido amarillento. Listo, esa es la toracocentesa. Entonces ya hemos visto también los procedimientos por los cuales se toman muestras de estos líquidos, pero no se olviden, estos procedimientos los realiza el personal capacitado y en condiciones estériles. No pueden hacerlo ustedes en el laboratorio porque van a contaminar el líquido del paciente. Bueno, ¿alguna consulta de este tema, muchachos?